Y lo dicho, vamos a hablar de política, vamos a hablar de cómo nos encontramos, de lo que hemos vivido hace 2 décadas atrás, cómo nos ha marcado, pero sobre todo cómo nos encontramos hoy para cerrar este 2021 y encarar el 2022 en materia política. Y para ello tenemos el gusto de hablar esta mañana con el analista político Gustavo Marangoni. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Walter, un placer. Al contrario, el placer es nuestro. Y Gustavo, primero quiero llevarte un poco a lo que pasó y a lo que vendrá, ¿no? Sabemos que estamos atravesando por estos días el 20º aniversario de un hecho conmovedor para la Argentina, como lo fue la caída del gobierno de la Rúa, la debacle del plan de convertibilidad, del corralito. Y lo que muchos se preguntan en la calle es, bueno, ¿cómo se encuentra la Argentina hoy respecto a la Argentina que fue? A la Argentina que vivió esas escenas tan drásticas y qué nos puede llegar a deparar hacia adelante esta realidad que está atravesando el país. Realmente el 2001 fue un hecho que marcó el sistema político argentino, no solo la economía, obviamente, porque se desmoronó la convertibilidad, sino el sistema de partidos. Yo diría que si hoy hablamos de kirchnerismo y de Juntos por el Cambio, de macrismo, etcétera, el antecedente más mediato está en esa crisis del 2001, que de alguna manera terminó de eh, sepultarse lo que era la alternancia entre peronismo y radicalismo para dar lugar a primero una coalición panperonista, pero hegemonizada por el kirchnerismo, que es sin dudas el periodo más largo de algún ismo dentro del peronismo. Es decir, fuera del propio Perón no hubo otro ismo tan extenso que el que surgió como consecuencia de la crisis del 2001, 2 años después, por supuesto, con Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández de Kirchner después. Y yo diría que otra de las consecuencias fue que el no peronismo, que en el 2001 se fracturó, se rompió en 1000 pedazos y le llevó un tiempo bastante largo poder unificarse, también hizo su aprendizaje y mediante otros grandes acontecimientos, como pudo haber sido la famosa crisis de la 125, etcétera, fue sumando millas hasta llegar a la experiencia de 2015, que mantiene hasta la actualidad de mantener unido el universo del no peronismo. Entonces, todo esto en un contexto donde la dirigencia fue aprendiendo que el sistema político tenía vedado algunas cuestiones, entre ellas hacer uso de la represión en términos físicos, como sucedió en las plazas y en algunos sectores del conurbano esos 20 años, y hoy, desde hace mucho tiempo en realidad, pero hoy lo vemos plenamente, cómo el sistema político administra el conflicto sin recurrir, por lo menos como sistema o como mecanismo, a el uso del monopolio de la violencia, como se dice habitualmente en la ciencia política, ¿no? No avanzamos por ese carril, claro está, pero sí vemos hoy a un sistema político que no está tan integrado como lo que ocurrió, te diría, 5 o 10 años después de aquel momento. Vemos que el sistema político hoy tiene también sus fisuras dentro de las propias coaliciones, ya sea la gobernante o la coalición principal de la oposición. Sí, desde luego. Nosotros le decimos coaliciones porque somos generosos. En realidad es un término que les queda grande probablemente a estas dos culturas. Por eso yo hablaba de peronismo, panperonismo y no peronismo, que contiene antiperonismo y otras tantas cosas. Pero son más culturas que coaliciones, porque estas coaliciones eventualmente no tienen mecanismos institucionalizados y en la actualidad, en este 2021 que se está terminando, no tienen liderazgo. Es decir, la oposición no tiene liderazgo y esto no debiera llamar tanto la atención porque en los regímenes presidencialistas los liderazgos aparecen cuando hay elecciones para presidente o presidenta. Así que para eso va a haber que esperar al 2023. Lo más llamativo es que el oficialismo no tenga un liderazgo, porque si hay dos o más, entonces no hay ninguno. Es decir, nadie duda que Cristina Fernández de Kirchner tiene un peso importante y que el presidente, por su condición de presidente en un país de cultura presidencialista y de constitución presidencialista, también tiene su peso, pero evidentemente
ahí además hay otros jugadores y nos estamos teniendo que adaptar todos a este fenómeno en el cual de un lado y del otro de la medianera hay fenómenos muy consociativos, o yo diría casi de reunión de consorcio en muchos aspectos, como lo he podido ver muy recientemente en la discusión del presupuesto, donde quedaron evidenciados, aunque con distintas formas de ser administrado y superado, las diferencias que hay dentro de cada uno de estos dos bloques que componen el 91% de la Cámara, sumados ambos, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que vimos en lo que fue el debate del presupuesto, pero no quiero dejar de consultarte respecto de esta falta de liderazgos marcados que señalabas. ¿Cómo se interpreta la posición del presidente Alberto Fernández en las últimas horas anunciando su intención de ir hacia una reelección después de haber pasado hace apenas un par de meses una derrota electoral fuerte para el oficialismo? Y en medio de esta crisis que se ha desatado, o semicrisis si querés, política, después de la no votación del presupuesto en el Congreso. Da la impresión de ser una fuga hacia adelante, ¿no? De sostener después de haber pasado una derrota política como es que le rechacen un presupuesto en el contexto de una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Hay que subrayarlo esto. Y además viniendo de perder una elección intermedia. Es decir, en realidad es el propio presidente el que pone en palabras, de todas maneras, de una forma muy edulcorada. Si se dan las condiciones, yo evaluaría ser candidato en el 2023, cuando de alguna manera también había sostenido pocas semanas atrás que todos los cargos, desde el concejal, y estoy tratando de citarlo textualmente, Alberto Fernández, hasta el presidente iban a ser elegidos por la primaria abierta, simultánea y obligatoria. Entonces creo que de alguna manera el presidente trata de, sobre la fuerza de distintas declaraciones, tratar de ir llevando el día a día. Así como en esta semana planteó el traslado de la capital y anteriormente mencionó o rotuló o tituló con diversas iniciativas que después se fueron disolviendo, me parece que a esta última declaración hay que tomarla más o menos con esa percepción, ¿no? Te pregunto por lo que fue el rechazo de la oposición al proyecto de presupuesto y la nota discordante que se marcó precisamente desde la oposición respecto de lo que fue el discurso de Máximo Kirchner como líder del bloque oficialista que derivó en esa votación negativa para el oficialismo. ¿Es Máximo Kirchner hoy la figura que necesita el oficialismo para un Congreso en el cual hay que dialogar y discutir mucho más de lo que imponer? Pasa que estamos como en una situación extraña, yo no sé bien cómo calificarla, porque, mira, nosotros tomamos como sinónimo Congreso y Parlamento, y Congreso y Parlamento no son sinónimos. Una cosa es tener un Congreso, es decir, un órgano legislativo en un régimen presidencialista, que como el nuestro tiene un presidente que está dotado de grandes atribuciones que le da la Constitución e inclusive aumentadas a partir de la reforma del 94 por los famosos decretos de necesidad y urgencia. Y en un parlamento, el primer ministro surge no del voto directo, como en nuestro país, sino del propio parlamento, es decir, de un modo indirecto, y una votación lo puede, una votación adversa lo puede destituir o puede obligarlo a hacer una alianza nueva para tratar de seguir en el poder. La Argentina no parece ser en este momento ni una cosa ni la otra. Tenemos un presidente que no es tan presidencialista como los anteriores, que no hace ejercicio del liderazgo decisionista como es propio de otras administraciones justicialistas. Tenemos un Congreso donde la vicepresidenta tiene un mismo que jamás tuvo el segundo de ninguna fórmula. Repasemos, desde Víctor Martínez, vicepresidente de Alfonsín, Duhalde de Menem, Chacho Álvarez, que tuvo que renunciar aún frente a un débil de la Rúa, Daniel Scioli con llamado Vudú con Cristina y la propia Gabriela Michetti con Macri. Ninguno tuvo el ascendente en el
Congreso, ya no hablo fuera del Congreso, en el Congreso que tuvo o que tiene Cristina Fernández de Kirchner, donde las leyes en el Senado se negocian con ella. Y esto modifica una tradición en la cual en el Congreso y en la Cámara Alta las leyes se negociaban con el jefe o jefa de la bancada opositora, que en este caso está resumida en la figura de la vicepresidenta. Primer novedad. Segunda novedad, el jefe del bloque oficialista es Máximo Kirchner, hijo de Cristina Kirchner, que evidentemente no solo con esta condición acumula capital político para el kirchnerismo, sino también se ha permitido manifestar en más de una ocasión puntos de vista diferentes, o al del propio presidente o al del Poder Ejecutivo, o ha polemizado con funcionarios del Poder Ejecutivo, directa o indirectamente. Entonces, tenemos allí una situación muy particular por el lado del oficialismo y por el lado de la oposición, en la Cámara de Diputados, un interbloque poderoso, pero a la vez compuesto por 10 bloques. Entonces tenemos un Congreso que actúa casi como un parlamento, que tiene una centralidad como pocas veces tuvo en la historia argentina, y no porque tenga más horas de televisión, sino porque tiene más protagonistas adentro, pero que de alguna manera confirman lo que decíamos antes, que no hay liderazgos nítidos en un lado y en el otro, porque si hoy uno pregunta dónde está el poder, probablemente dé lugar prácticamente a un seminario de ciencia política, cosa que no pasaba cuando Néstor Kirchner era presidente, o Cristina en sus 2 presidencias, o el propio Carlos Menem, o Raúl Alfonsín, al menos en sus inicios. Así que aquí estamos frente a un fenómeno de naturaleza nueva. Veremos si esto nuevo es para mejor o es para peor, pero por lo menos tenemos que subrayar el concepto novedoso. Claro, porque si uno le suma a ese escenario que vos marcás en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, las diferencias que estos poderes están manifestando con el poder judicial, debería plantearse que hay una crisis institucional en el país. Sin embargo, como vos bien decís, tampoco sabemos cómo termina esta historia, ¿no? Bueno, vos agregaste el tercer elemento. Vos fíjate que nuestro sistema constitucional, que como todo el mundo sabe, está en buena medida inspirado, para no decir copiado, que es un término muy feo, del sistema norteamericano, el sistema de pesos y de contrapesos, de balances. En realidad, hoy se presenta casi como una disputa de los 3 poderes entre sí, no como un control y como un equilibrio, sino como una disputa del Congreso con el Ejecutivo, del Judicial con el Ejecutivo, del Ejecutivo con los otros 2, y evidentemente tiene una dinámica que le es muy particular. Ahora, ¿podemos hablar de crisis institucional o crisis mayor? No, en realidad la crisis en la Argentina está más explicada por el devenir de la economía de los últimos 10 años que por estas cuestiones de vínculos entre los distintos poderes. Entonces, el tema es, si mañana vamos a jugar una fantasía, la soja cotizara a $800, ¿le prestaríamos tanta atención a las dinámicas de estos 3 poderes y al no entendimiento y a estas cuestiones tan codificadas y encriptadas que tienen para vincularse? Porque convengamos que ustedes los periodistas, nosotros los analistas, los propios protagonistas, pero ¿cuántos más están en condiciones siquiera de intentar comprender qué dicen cuando hablan? ¿Qué mensajes se pasan? Cuando el Poder Judicial saca un fallo beneficiando a una provincia o a varias, o dictaminando sobre una causa de corrupción, o cuando el legislativo rechaza un presupuesto, o cuando el ejecutivo saca un decreto de necesidad y urgencia sobre un tema delicado. Sí, bueno, ahí hay toda una maraña que es muy difícil desentrañar. Ahora, el ciudadano común lo que advierte es que en su bolsillo y en su cotidianeidad no le va bien hace tiempo, y que eso lo traduce en una inflación del 50%, en dificultades para obtener trabajo o para llevar adelante su emprendimiento, si es un empresario pequeño, mediano, grande. Entonces me parece que en muchos países hubo desacoples entre la política y la economía, funcionando la economía bien y la política mal, o como se dice ahora, de manera corporativa o de casta. Ahora, la situación argentina es que en los 2 andariveles hay un mal funcionamiento.
en el sistema económico por los pobres resultados que acabamos de describir y en el sistema político porque parece que todas las discusiones y las pujas no están orientadas a resolver ese problema económico o social, sino que de alguna manera inspiradas por buscar delimitar y defender los propios espacios conseguidos anteriormente. Ahora, ese escenario que marcás en un país como en Chile, por ejemplo, mostró a una sociedad yéndose hacia los extremos, ¿no? Votando entre candidatos de una extremo derecha contra una extremo izquierda. ¿La Argentina está en condiciones de avanzar en ese camino si el sistema político no le da lo que la sociedad está pidiendo? Yo ahí te diría no sé si es un matiz o un enfoque sobre el tema Chile. Ya el ganador, a mi criterio, no es bien de la ultra izquierda, ni mucho menos, porque en última instancia terminó con un discurso bastante centrista, sino que realmente su característica es el hecho de que hasta hace 2 años no existía. Es un auténtico outsider, como el caso, por ejemplo, del presidente del Perú. Entonces, la pregunta no es tanto si los sistemas van hacia los extremos, porque finalmente más tarde o más temprano convergen al centro. Hasta inclusive el candidato perdedor en Chile terminó también con un discurso bastante moderado porque advertía que no podía quedar emparentado con posiciones muy ultras. Y esto me parece que pasa en otras geografías también, inclusive Bolsonaro, que es el que más juega al borde o al límite, mastica vidrio, pero no lo traga, porque después termina convergiendo hacia situaciones en las cuales desestresa aquellas situaciones que inicialmente estresó. Entonces, la pregunta que me parece a los argentinos nos tiene que llevar a ser el triunfo de Boric es, ¿puede ser que si una dirigencia política que está muy endogámicamente ocupada y preocupada por las cuestiones que le incumben, se desentiende de lo que sucede en una sociedad, pueden resultar en el surgimiento de alguien que hoy nosotros no sabemos quién es? Porque hasta que no comenzaron las protestas en Chile, vamos a decirlo así, yo desde mis 56 años, este muchacho, el presidente más joven ahora de Chile en toda su historia, no estaba. Entonces, el riesgo que tiene la dirigencia política cuando la distancia con sus representados es muy grande, es que aparezca alguien, no tiene por qué ser un ultra, tiene que ser alguien nuevo. Vos fíjate que la idea de la novedad siempre redituó en política cuando los resultados no aparecían. Perón era el nuevo que venía desde afuera y así podríamos llegar... no sé, Kirchner jugó con la idea de la afuera, Menem jugó con la idea de la afuera, Alfonsín jugó con la idea de la afuera. En algún momento viene alguien y dice, miren muchachos, todo esto que ustedes están hablando le interesa a ustedes nada más. No le interesa al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, vamos a resetear y comenzar de nuevo. Yo diría que si la Argentina no resuelve en relativamente poco tiempo, no estoy hablando de una semana, o de un mes, en poco tiempo, cuestiones tan acuciantes como la inflación, el estancamiento, la falta de inversiones, la situación de oscilación peso-dólar recurrente en nuestra historia, bueno, bien podríamos pensar la posibilidad de que suceda algo como en Chile. Sin duda, sin duda. Gustavo, te agradezco muchísimo este tiempo que has compartido con nosotros. Y bueno, obviamente vamos a seguir debatiendo porque la Argentina es un país que da, ¿no?, para la discusión, para el debate y para el análisis de lo que pasa en su ámbito político. Muchas gracias. Gracias a vos por la invitación, un placer y a disposición. Muy amable. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vamos a reencontrar dentro de 7 días como hacemos cada semana aquí, adelantando las noticias. Felices fiestas para todos.